Me acuerdo cuando era pequeño que en el pasillo de mi casa había un pasillo muy largo y mis padres pusieron ahí un cuadro bien grande, más o menos sería un cuadro así, y era un paisaje precioso de un rebaño de ovejas y se veía un paisaje muy bonito y el rebaño de ovejas allí y un pastor ahí con el rebaño de ovejas y por supuesto el versículo que aparecía en este cuadro, pues sabéis cuál sería. Salmo 23, capítulo 1, que dice, el Señor o Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Pero yo, supongo que tendría 6, 7 años, me fijé en un detalle del cuadro, y una vez le dije, papá, no entiendo esto, o ¿qué quiere decir esto? Y es que había un perro también con el rebaño de ovejas, y yo le dije, papá, si las ovejas somos nosotros, los cristianos, somos las ovejas, y el Señor es nuestro pastor, ¿pero el perro quién es? ¿Quién es el perro aquí de este cuadro? Nosotros somos las ovejas, el Señor es nuestro pastor, pero el perro ¿a quién representa? Y entonces le dije, ¿el perro será entonces el pastor de la iglesia? ¿El pastor de la iglesia es el perro de este cuadro? Y mi padre, bueno, se quedó, bueno, quizás sí, bueno, de cierta manera, pues a lo mejor hay algunos pastores que los tratan como a perros o no lo sé, pero estuvimos ahí pues en esa conversación de qué se referiría a este perro pastor de este cuadro, pero bueno, en esta ilustración. Pero lo más importante de este cuadro es que Dios es nuestro pastor. Jesús es el pastor. Cuando vino a esta tierra, el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y una ilustración que Él dio muchas veces es que Él era el pastor, el buen pastor. No solamente el pastor con mayúsculas, sino que dijo, yo soy el buen pastor. No es solamente el pastor, sino el buen pastor. Y luego dijo en Juan 10, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Otros pastores, cuando llega el lobo, salen corriendo. Otros pastores no les importan las ovejas, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero luego tenemos otro texto en el Nuevo Testamento que dice que no solamente Jesús es el pastor, que es el buen pastor, sino que Él es el gran pastor de las ovejas. Él es el gran pastor de las ovejas. Pero lo que tenemos que preguntarnos a cada uno de nosotros es, sí, Jesús es el pastor, es el buen pastor, es el gran pastor, pero puedes decir lo que dice el salmista, el Señor es mi pastor. No solamente que Él sea el pastor, que Él sea un buen pastor o el gran pastor, sino la pregunta ¿es tu pastor? Es aquel que te guía, que te apacienta, que te da de comer, que te da de beber, que te corrige también, que te protege. ¿Es Cristo tu pastor? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero sí que es verdad que el buen pastor de las ovejas ha designado también a, se podría decir, subpastores, o, como en la ilustración esta del cuadro, perros pastores, si se puede decir así, líderes para que en su nombre guíen a su rebaño. Cristo ama tanto a sus ovejas que ha designado a siervos suyos como esos pastores guía, esos perros pastores guías que guíen a las ovejas por donde Él quiere que vayan. Que sean ejemplo de las ovejas en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Llegamos ahora, en el día de hoy, al final de esta serie que hemos hecho sobre distintivos, sobre descripciones, sobre lemas de esta iglesia. Hemos estado estudiando esto las últimas 7 o 8 semanas. ¿Qué es lo que enseña esta iglesia? ¿Qué es lo que creemos en esta iglesia? Y no hemos enseñado nada nuevo, sino lo que el pastor Lyle por tantos años y en esta iglesia se ha enseñado por más de 30 años. Hemos visto cómo somos cristianos en esencia, somos cristianos de verdad, seguimos a Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Hemos estudiado cómo somos evangélicos, creemos en el evangelio de la gracia de Dios, no que somos salvos por obras, no, somos salvos por esas buenas nuevas, las buenas noticias del evangelio, y queremos exponer y compartir ese evangelio, somos evangélicos, pero también vimos que somos bíblicos. Este libro es nuestra única autoridad, lo veíamos ahora en la escuela dominical, cómo este libro debe ser la única autoridad
somos cristianos evangélicos bíblicos, también vimos que en cuanto a doctrina somos reformados. La gloria de Dios debe ser lo primero en todo, que Él reciba toda la gloria. Nosotros solamente somos pecadores depravados y Él se debe llevar toda la gloria. Vimos también que somos protestantes en herencia, rechazamos los errores en cuanto a la salvación, en cuanto a la adoración, en cuanto también a la autoridad, todos esos errores de la Iglesia Católica Romana. También vimos que queremos ser consagrados en nuestro comportamiento, queremos llevar vidas que sean luz y sal en este mundo, no adaptarnos al mundo, no ser como el mundo, sino ser como la palabra de Dios nos dice, seguir así a Cristo. La semana pasada estuvimos viendo que somos bautistas en la ordenanza, creemos en el bautismo solamente de creyentes. Y llegamos al fin de esta serie y hoy queremos ver que somos presbiterianos en el gobierno. Puede sonar a veces un poco raro para algunos e incluso, en cierta manera, es verdad, somos una iglesia peculiar en eso porque históricamente los presbiterianos han sido los que bautizaban a infantes, aunque también creían en el gobierno presbiteriano. Y los bautistas, que bautizan solamente a creyentes, históricamente no han creído en un gobierno presbiteriano, que estudiaremos después lo que significa, sino en iglesias independientes o congregacionales. Pero esta iglesia creemos en el bautismo de creyentes solamente, pero también creemos en un gobierno presbiteriano. Y vamos a ver qué significa esto. Y quizá nos preguntamos, ¿para qué estudiar esto? Esto de cómo una iglesia debe ser dirigida o cómo el gobierno de la iglesia. Esto es un tema secundario, ¿no? Y tenemos que decir que sí, es un tema secundario, no es esencial para la salvación, para nada, no es esencial para la salvación. Pero eso no quiere decir que sea irrelevante, eso no quiere decir que sea irrelevante. No es esencial para la salvación, pero no significa que no sea importante para un mejor funcionamiento de una iglesia. Y queremos saber qué es lo que Dios dice de cómo debe ser gobernada una iglesia. Ahora, tenemos que recordar que en todo esto, pues eso no es un tema esencial, es un tema secundario de la palabra de Dios, y me acuerdo mucho de lo que enseñaba y lo que decía uno de los pastores pues, que tuvo una gran influencia en mí, que es el doctor Alan Cairns, que muchas veces compartimos estos vídeos los martes, y él decía en cuanto a esto del sistema de gobierno, dice, el sistema de gobierno que hay en la iglesia es tan bueno o tan malo también como los hombres que lo forman. Es decir, no pienses que porque te has acogido a lo que creemos que es lo que la Biblia dice en cuanto a un sistema de gobierno de la iglesia, que ya da igual qué hombres estén ahí, que lo que va a ser bueno. Hombre, si los hombres no están entregados al Señor, esos hombres que lideran la iglesia, no importa el sistema de gobierno, no va a ir bien. Pero Cristo sí que estableció una forma, un sistema, una estructura en su iglesia. Cristo había amado tanto a su esposa, su iglesia es su esposa, y la había amado tanto que no solamente la salvó y la rescató del pecado, sino que también después la edifica. No se la deja para que su esposa se apañe en cuanto a cómo organizarse, no, Él la viste, Él la ayuda. Y así de la misma manera Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es lo de siempre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cómo debe ser dirigida o gobernada una iglesia? O también nos podemos preguntar, ¿cuál es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, por supuesto, en el libro de Hechos, vemos que el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento, cómo se organizaba entonces, porque así es como queremos nosotros basarnos, a lo que la palabra de Dios nos dice, a cómo lo hacían los primeros cristianos. Esa es la pregunta, ¿qué dice la Biblia? La pregunta no es, ¿qué método hace que la gente esté más a gusto? Esa no es la pregunta. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. La pregunta tampoco es ¿qué método ha funcionado mejor en tu experiencia? Ah, no, es que yo vengo de una iglesia que hacía las cosas así y más o menos funcionaba, entonces creo que las cosas se deberían hacer así. Esa no es la pregunta es ¿qué dice la Biblia? Tampoco la pregunta es qué manera de dirigir una iglesia es más acorde a los tiempos que vivimos, porque los tiempos van a cambiar y no nos podemos adaptar a los tiempos porque entonces vamos a alejarnos de la palabra de Dios. Así que vamos a ver hoy tanto la enseñanza directa
como el ejemplo del Nuevo Testamento. Y vamos a ver que son básicos para ver lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que sea gobernada su iglesia. Hay 7 cosas rápidas que quiero nombrar. La primera de todas es que Cristo es la única cabeza, el único rey, el único señor de su iglesia. Cristo es la única cabeza, el único señor, el único rey de su iglesia. Sabemos que nuestro Señor Jesús vino a este mundo con un objetivo. No vino para ser simplemente un ejemplo, y lo era. No vino simplemente para estar en este mundo y enseñarnos a amar, y también nos enseña cómo amar, sino vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar a su esposa, para que su esposa también sea santificada. Y Cristo es ese gran pastor de las ovejas. El rey y la cabeza de la iglesia es Cristo. En Efesios 5:23, no sé si os acordáis de que estuvimos viéndolo hace un tiempo cuando estudiamos Efesios, y cuando Pablo está hablando de los esposos y las esposas, lo compara a Cristo y a su iglesia. Y dice esto sobre Cristo y la iglesia, dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y dice luego, la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Y dice, pero aunque Él, al ser Dios, Él amó a su iglesia. Y tenemos que entender eso, que Cristo, aunque Él era Dios y era creador de todo, y se merecía el título de Señor y Rey, aún así se lo ganó, porque Él vino a buscar y se dio a sí mismo por su iglesia. Él es el Salvador y por eso debe ser también Señor de señores. Pero Pablo continuó diciendo: Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y mira lo que dice: ¿para qué se entregó por ella? No dice para salvarla, sino dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Él es el que gobierna y Él va a gobernar bien. No lo va a hacer de cualquier manera. Cristo edifica su iglesia bien. Él no empieza un edificio para luego dejarlo sin hacer. Él quiere que el fundamento esté bien, que Él es el mismo, pero también que la otra parte de la iglesia también está bien. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios no va a poner el mejor fundamento y cimiento de la iglesia, que sabemos que es Cristo. Efesios 2:20 dice el fundamento de los apóstoles y profetas, que ese fundamento es Cristo mismo. Y Dios no va a poner ese fundamento para luego dejar el resto de la casa como un caos, para luego dejar el resto de la casa sin orden, sin estructura, anárquico, al estilo de sobre la marcha. Dios no va a hacer eso. Dios dice: hágase todo decentemente y con orden. Eso le dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Corinto: hágase todo decentemente y con orden. Y sabemos que el que comenzó la buena obra de poner el cimiento de la iglesia, también la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En Colosenses 1 también dice lo mismo. Dice que Cristo, el que es antes de todas las cosas, en el cual todas las cosas subsisten, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Solo Cristo es el único que es cabeza de la iglesia. El Papa no es cabeza de la iglesia, para nada. Él puede ser líder de la iglesia católica, pero no es cabeza de la iglesia de Cristo. Eso es una barbaridad, eso es una contradicción. No tiene ningún derecho a aclamar ese título. Ni un papa, ni un arzobispo, ni un obispo, ni un sacerdote, ni un pastor. Ni tampoco el rey de la nación, como sucede en la iglesia anglicana. Tampoco el rey de la nación es la cabeza de la iglesia, ni un supuesto apóstol ni nada. El rey y señor y cabeza de la iglesia es solamente Cristo. Ahora, como cristianos, sí que es verdad que nos sujetamos a las autoridades superiores, como los gobernantes. Romanos 13 dice eso: someteos a los que os gobiernan. También Pedro dice: honrad al rey, y debemos también honrar al rey, pero siempre que lo que nos digan no vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el rey y cabeza de la iglesia es Cristo.
es Cristo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles sí se sujetaban a los gobernantes hasta que los gobernantes le dijeron, dejar de hablar de Cristo. Y ahí tuvieron que decir, mira, juzgad vosotros si está bien obedecer a vosotros antes que a Dios. No, dice, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dijeron bien, bien claro. Ahora, hemos hablado de que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Es fácil decirlo. Cristo es el Señor, el Rey de la Iglesia. Pero otra cosa es obedecerlo. Eso significa que tenemos que sujetarnos a Él, a lo que Él nos ha dado en su palabra. Si pensáis un ser humano que su cuerpo no hace lo que su cabeza dice, va a haber problemas, ¿no? Hay personas que tienen enfermedades que de repente su mente, su cabeza no conecta con su cuerpo y tienen graves problemas, porque la mente no da las instrucciones o el cuerpo no las recibe y hay graves problemas. Y lo mismo ocurre en la Iglesia si no obedecemos a aquel que es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y cada uno miembros los unos de los otros, pero Cristo es la cabeza y por eso debemos obedecerle en todo. En todo. Es fácil decirlo, pero no tanto obedecerlo. Ahora, te pregunto también, ¿eres tú parte del cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la Iglesia. ¿Eres tú parte del cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza? Tenemos que recordar que esto no es a través de asistir aquí. Es bueno asistir a la iglesia, pero por asistir a una iglesia no te hace parte del cuerpo de Cristo. Es bueno leer la Biblia, claro que sí. Es bueno cantar los himnos, claro que sí. Pero todo eso no te hace miembro del cuerpo de Cristo, sino que se viene a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, por la fe en Cristo, por creer en aquel que murió por nosotros, arrepintiéndonos de nuestro pecado y creyendo solamente en Él. Lo primero, en cuanto al gobierno de la Iglesia, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Pero luego vamos a ver algunas cosas más. Segundo, Dios ha establecido en su Iglesia un liderazgo masculino en su Iglesia. La Biblia nos muestra un liderazgo espiritual formado por hombres, por varones en la Iglesia. Y el Nuevo Testamento nos lo muestra con el ejemplo. Cristo escogió a 12 apóstoles, varones. Después la Iglesia escogió a 7 diáconos. Después también cuando iban fundando iglesias, establecían ancianos, varones en cada iglesia. Pablo también le da a Timoteo y a Tito los requisitos de los ancianos y diáconos y vemos que eran varones. Esa era la práctica de la iglesia primitiva, pero no solamente la práctica, sino que también en 1 de Timoteo 2, versículo 12, Pablo lo establece ahí. Pablo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino aprender en silencio. Y recordamos, esto no era solo palabra de Pablo, sino era palabra de Dios, es la palabra que Dios nos ha dado, es la voz de Dios. Claro, esto, encima en esta semana, esto puede sonar como, ¡buf! ¿Pero qué estás diciendo? En la semana del 8M, que digas todas estas cosas, es como, ¡madre mía! Pero qué machista es la Biblia. Oh, madre, esto es horrible. Hay gente que escucharía esto y diría, madre mía, vivís aún en el siglo III, estáis aún anticuados ahí. Mucha gente reaccionará así y dirá, la Biblia es machista. O otros dicen, es que Pablo era un machista. Pablo era un machista y así reaccionan algunos. Pero aquí tenemos que reconocer, no estamos hablando para nada en cuanto a importancia o cualidades o inteligencia. La Biblia nos dice que el hombre y la mujer son iguales de importantes a los ojos de Dios. Hay igualdad en cuanto a cualidades, en cuanto a importancia a los ojos de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas, ya no hay mujer ni varón. Delante de Dios, hombre y mujer son iguales. Ahora sí que es verdad que Dios ha dado diferentes funciones. Igual que en un equipo de fútbol, el portero no mete los goles y el delantero no para los penaltis, de la misma manera, en la iglesia y también en la familia, Dios ha establecido roles diferentes al hombre y a la mujer. Y estos roles son complementarios. Es más, la Biblia pone a la mujer en una posición honrosa. Cristo, ¿a quién se apareció por primera vez después de su resurrección? A mujeres. Fueron las primeras que vieron al Cristo resucitado. Las mujeres en su tiempo no tenían ni el derecho de testificar en un juicio, pero Cristo,
quiso que ellas fueran las primeras que vieran al Cristo resucitado, para dar a las mujeres ese lugar honroso. Y Dios establece en su palabra que tanto mujeres como hombres son indispensables en la familia y en la iglesia. Pero Dios ha establecido unos roles diferentes y complementarios. Y por eso Dios ha establecido que la autoridad espiritual, la autoridad de enseñar a la congregación en la iglesia, sea hecha por varones. Y es que al final tienes que desechar la autoridad de este libro para poder decir pues, que las mujeres pueden ser pastoras. Tienes que desechar la autoridad del libro, porque si lees la Biblia y lees lo que Dios dice en su palabra, vas a llegar a esta conclusión. Y sabéis que muchas de las supuestas iglesias que en estos últimos años han abrazado toda esta ideología de género y LGTBI y todo esto, hace 40, 50 años abrazaron todo esto de que las mujeres puedan ser pastoras y todo esto. Cuando empiezas a desechar la autoridad total de la palabra de Dios, una cosa irá después de la otra, irá después de la otra, irá después de la otra. Por eso es imposible tener este libro como la total autoridad, cada palabra, cada libro, y no llegar a la conclusión de que Dios nos manda, de que la autoridad, de que el liderazgo de la iglesia, en cuanto a enseñanza, en cuanto a liderazgo espiritual, sea hecha por varones. Y si os fijáis, Satanás es muy astuto también. Y enfoca, incluso en las iglesias, enfoca sus ataques a los hombres, porque él sabe que si no hay hombres en la iglesia, entonces va a ser difícil que una iglesia pueda tener ese liderazgo que Dios ha establecido, que es el liderazgo que haga que la iglesia pueda trabajar para el progreso del Evangelio. Y por eso Satanás enfoca sus ataques principalmente en los hombres de las iglesias. Esa es la segunda cosa. Primero, Cristo es la cabeza de la iglesia. Segundo, Dios ha establecido un liderazgo masculino para su iglesia. Pero también, en tercer lugar, Dios ha establecido también que la congregación sea la que elija a los cargos oficiales de la congregación. Vamos a Hechos 6, por favor. Hechos 6. Tenían un problema ahí en Hechos, y es que cuando la iglesia comenzó a crecer, y tenían, pues, ayudaban a las viudas ahí a las que no tenían. Entonces hubo como un poco de problema, malentendidos entre unos y otros, y unos decían, ay, estas viudas griegas están siendo desatendidas. Y entonces los 12 apóstoles también tenían que poner las mesas y ayudar en todo. Entonces dijeron, sería bueno y es bueno que nosotros nos podamos centrar en la palabra de Dios, en la oración, en la predicación, y que haya hermanos que ayuden con servir las mesas. Y eligieron a 7 hermanos. Pero mira lo que dice ahí. Hechos 6, versículo 3. Decían los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué dice ahí? ¿Que fueron los apóstoles los que eligieron a estos hombres? No, dice que fue la multitud, la iglesia, los miembros de la iglesia que eligieron a estos 7 hombres. Los apóstoles, por supuesto, pudieran haber elegido, ellos tenían la autoridad que Dios les había dado, la sabiduría de haber estado 3 años y medio con Jesús, y pudieran haber elegido a estos 7 hombres, pero dejaron que fuera la congregación que eligiera a estos hombres para establecer ese patrón. También en Hechos 14, 23 tenemos otro texto bastante interesante, e incluso interesante bastante en el original griego. Hechos 14, 23 vemos que Pablo y Bernabé están estableciendo iglesias, plantando iglesias en diferentes ciudades, predicando el Evangelio, pero no las dejan a las iglesias que se las apañen. No, Dios ha querido que las iglesias tengan una dirección, un liderazgo, un gobierno. Y en el versículo 23 de Hechos 14 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos. Esa palabra constituyeron es muy significativa porque en el original griego es, y votaron a mano alzada ancianos en cada iglesia. Y votaron ancianos en cada iglesia.
Pablo y Bernabé otra vez podrían haber elegido los ancianos, pero no lo hicieron. Guiaron a la congregación a que fuera la congregación quienes ellos mismos votaran a sus ancianos. Ahora, los dos cargos oficiales que Dios ha designado para la Iglesia son los dos que hemos visto, ancianos y diáconos. En Hechos 6 vemos que los diáconos fueron elegidos para servir las mesas, para aquellas cosas materiales en cuanto a la Iglesia. Y así los apóstoles y ancianos podían dedicarse por completo a la oración y al ministerio de la palabra. Y así ha querido el Señor, y así muchas iglesias lo han llevado a cabo, que los diáconos se centran más en los asuntos materiales de la iglesia y los ancianos en los asuntos espirituales de la iglesia. Vemos esa diferencia en el Nuevo Testamento entre ancianos y diáconos. Ahora, otra cosa que podemos ver también es que la palabra anciano, obispo y pastor se utiliza para el mismo cargo, el mismo oficio. Hay gente, y por supuesto Iglesia Católica y otros hacen diferencia, pero la Biblia nos dice que es el mismo cargo. La palabra anciano pues nos habla de experiencia, nos habla de sabiduría, de madurez. La palabra obispo significa supervisor. Sí que es verdad que a muchos evangélicos la palabra obispo nos da un poco de cosa, porque es la palabra que la Iglesia Católica ha utilizado por tanto tiempo, pero no hay nada malo en la palabra, significa supervisor. Y aquel que Dios ha puesto para que lidere espiritualmente la Iglesia debe ser un supervisor también, supervisando cómo está el rebaño. Eso habla también de un pastor. Un pastor de ovejas supervisa el rebaño, a ver la que tiene la pierna rota, a ver esta que le han salido estas manchas. Un pastor es un supervisor, así que por eso también se llama anciano, obispo y pastor. Habla de apacentar, de guiar el rebaño, de alimentar al rebaño. Ahora, por supuesto, Cristo es el que cumple todas estas cosas a la perfección. Hay un versículo incluso que habla del gran pastor de las ovejas y el obispo. Cristo es el gran pastor, el obispo, Cristo es el anciano de días también, Cristo es el que cumple todas estas cosas a la perfección. Pero vemos que estos tres son sinónimos, y si vais a Hechos 20 conmigo, estamos viendo algunos textos para ver qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a cómo debe ser liderada una iglesia. Hechos 20, el apóstol Pablo iba a hablar por última vez con la gente de Éfeso, y lo que hace es llamar, versículo 17, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Habla de los ancianos. Pero es curioso porque mira lo que dice el versículo 28, vienen los ancianos a él y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Había llamado a los ancianos y les dice: sois obispos y sois también pastores. Estas tres palabras son sinónimos. Punto 5, es que Dios ha querido que en su iglesia, a ser posible, haya una pluralidad de ancianos. Y eso lo podemos ver una y otra vez, lo hemos visto ya en algunos textos. Cuando habla de ancianos, nunca habla de uno solo, habla de varios, habla de ancianos varios. En Filipenses 1:1 dice a los ancianos y diáconos. En Tito, Pablo le escribe a Tito y le dice: yo te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada ciudad, y siempre habla en plural de todas estas cosas. Así que vemos un patrón ahí, que Dios ha querido que haya una pluralidad, que haya más de uno, me refiero, más de un anciano en cada iglesia. Otro punto importante es cómo son ordenados estos cargos en la iglesia. Un pastor no se debe proclamar a sí mismo pastor. Desgraciadamente hay algunos lugares que lo hacen así, pero eso es antibíblico. Una congregación debe elegir al pastor, como hemos dicho, pero también hay un ejemplo bíblico de lo que se llama una ordenación, en la que otros ancianos dan su aprobación, le imponen las manos, no para pasar ningún don a esa persona milagrosamente, sino para apoyar, para ratificar y para dar su aprobación y asegurarle de sus oraciones por esa persona. En Hechos 13, la iglesia estaba ahí en Antioquía, iban a enviar misioneros. Más que nada fue el Espíritu Santo que les puso ese deseo de ir a predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Y establecieron 2 misioneros, Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Decirle: venga, allá que os vais,
hasta luego. No, les ordenaron en cierta manera como misioneros. Dice que ayunaron, oraron con ellos y les impusieron las manos. No les estaban imponiendo las manos como algo milagroso, sino simplemente como para decir, apoyamos vuestro ministerio y ratificamos este llamado del Señor y oraremos por vosotros y os apoyamos en todo esto. En 1 Timoteo 4:14, lo mismo había ocurrido con Timoteo. Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La palabra presbiterio significa una pluralidad de ancianos, varios ancianos. Y eso nos lleva al último punto, y es la existencia de un presbiterio. ¿Y qué es un presbiterio? Pues es el conjunto de ancianos de diversas iglesias. Vamos a Hechos 15, y con esto acabaremos. Vamos a Hechos 15. En Hechos 15 nos encontramos con un problema que había en una iglesia. En una iglesia en Antioquía llegan algunas personas diciendo que si quieres ser salvo, entonces tienes que hacer una serie de ritos, la circuncisión, uno de ellos. Sí, hay que creer en Cristo, pero también hay que circuncidarse, decían estas personas. Estaban añadiendo a la salvación, diciendo que sí, Jesús te salva, pero tú también tienes que hacer todas estas cosas para ser salvo. Y Pablo lo pone bien claro y dice, la salvación es solamente por la fe. Y hay una contienda bastante grande que Pablo tiene porque esto estaba atacando el Evangelio, estaba atacando la base misma de la salvación. Y Pablo y Bernabé tenían que parar esto, porque iba en contra de la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Pablo y Bernabé pudieran quizá haberlo resuelto allí en Antioquía y ya está, pero dijeron, no, esto es algo muy grande. Entonces se hizo una reunión en la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén. Dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Se reunieron allí todos estos ancianos, con los apóstoles también, para tratar esta cuestión. Y allí en esta cuestión, cuando se trató, se vio que la salvación es solamente por la fe, no por ritos ni por circuncisión, sino solamente por la fe. Así que se llegó a esa conclusión bíblica y entonces mandaron cartas diciendo esto es lo que nos enseñó el Señor Jesús, esto es la enseñanza de la palabra de Dios, la salvación es solamente por la fe, y enviaron cartas como esto es lo que debe enseñarse. Entonces vemos ahí la existencia de un conjunto de ancianos a los que se podía ir y que se reunían, en cuanto había también problemas, se reunían también para ver lo que decía la palabra de Dios en cuanto a algo, y podían entonces mandar cartas para decirles qué se debería enseñar en la iglesia de Antioquía. Y es este conjunto de ancianos de distintas iglesias. Ahora, quizá hemos ido diciendo estos puntos y quizá, y has hecho bien si has estado pensando, pues en nuestra iglesia aquí, esto o lo otro, ¿qué es lo que hacemos o lo que no hacemos? Por supuesto, siempre enseñaremos y queremos que Cristo es la única cabeza de nuestra iglesia, el único rey. Ese es el primer punto que vimos. También sabemos y creemos y enseñamos y practicamos que Dios ha establecido un liderazgo masculino de varones, un liderazgo espiritual de varones en la congregación. También que la congregación es la que debe elegir a los cargos oficiales en la congregación. También enseñamos y creemos que el pastor es sinónimo, la palabra anciano, obispo y pastor es el mismo oficio, es el mismo cargo. También creemos que es bueno para una congregación y es bíblico tener una pluralidad de ancianos, más de un anciano. Ahora en esta iglesia, pues gracias a Dios, este tiempo de transición, pues estamos el pastor Lail y yo como ancianos. Yo sí que es verdad, en un futuro, en la voluntad de Dios, pues podré ser ordenado en la voluntad de Dios y habrá también algo que se hará en cuanto a todo esto, pero es bueno tener una pluralidad de ancianos en la iglesia.
También creemos que las ordenaciones de los cargos en la Iglesia deben ser efectuadas por una pluralidad de ancianos. Y aunque ahora mismo en la Iglesia no estamos dentro de ningún presbiterio, pero sería nuestro deseo el que Dios en su voluntad y en su gracia provea de una red de iglesias, de un presbiterio en el que podamos estar y así apoyarnos los unos a los otros en ese presbiterio y también pues así que seamos apoyados por el presbiterio. Así que sería algo bueno. Pero más que nada, para concluir en cuanto a todo esto que hemos visto, que a lo mejor pues dicen, madre mía, cuánta cosa. Ora por favor, por vuestros pastores, por aquellos que Dios ha puesto para liderar espiritualmente la iglesia, orad, por favor, por los pastores. No solamente por los pastores de esta iglesia, orad también por pastores de otras iglesias. Satanás es muy listo y va a intentar atacar. Va a intentar atacar con desánimo, va a intentar atacar con tentaciones, va a intentar atacar con mala doctrina, va a intentar atacar de muchas maneras. Y por eso oremos por nuestros pastores. Ora también por los diáconos de la iglesia. Necesitan tus oraciones, ora por ellos. Que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les dé guía, no solamente aquí en la iglesia, sino que a todos en nuestras familias también nos dé sabiduría y nos dé dirección. Ora también porque Dios dé a esta iglesia más ancianos y también más diáconos a esta iglesia. Oremos también para que en la voluntad de Dios, Dios permita que pues esta iglesia también, como creemos en el gobierno presbiteriano, que podamos estar también en un presbiterio, en la voluntad de Dios. Y oremos, más que nada, para que Cristo sea siempre, siempre, siempre el que gobierne, no solamente en nuestros corazones, no solamente en nuestras familias, sino también en nuestra iglesia. Que Él sea el Rey y la cabeza y el Señor, no solamente de boca para afuera, sino también en cada cosa que hagamos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por esas enseñanzas sobre cómo dice tu palabra que una iglesia debe ser guiada y gobernada. Y Señor, somos pecadores, Padre. Reconocemos que en nosotros mismos no hay nada que podamos hacer, pero Padre, te damos gracias por este llamamiento santo. Gracias por esta responsabilidad que tú nos has dado y pedimos, Padre, que nos ayudes a desempeñarla en humildad, en santidad, Padre. Te damos gracias por una congregación que ora por nosotros y pedimos, Padre, que nos ayudes a andar en tus caminos. Gracias, Padre, por cada persona que tú has usado en la historia de esta iglesia para guiar esta iglesia a pastos verdes, a apacentar el rebaño. Y pido, Padre, que por muchos años más esta iglesia pueda crecer, pueda ser edificada, pueda, Señor, conocerte más y más y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos todo en su nombre. Amén. Va a pasar ahora el hermano Sebi a cantar el último himno, a dirigir el último himno.